con todos. Nosotros somos el grupo 8 y es una exposición de tipos de impuestos indirectos sobre el IVA, el ICE y el ISR. Estos son los integrantes y a continuación les voy a decir el objetivo de esta exposición. El objetivo es asegurar el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias relacionadas con el IVA, el ICE e ISR. Se busca optimizar la gestión fiscal y evitar sanciones, además promover el uso adecuado de beneficios y exoneraciones legales. Todo eso contribuye a una administración contable responsable e eficiente. Bueno, a continuación tenemos lo que es el IVA, que es el impuesto al valor agregado en Ecuador. Esto es un impuesto indirecto que se aplica al consumo de bienes y servicios. Esto lo pagan los consumidores finales, pero esto lo recaudan y reportan son los vendedores o prestadores de servicios ante el Servicio de Rentas Internas. El hecho generador del IVA, esto es cuando se produce, o sea, cuando ocurre. El primero es una emisión de comprobante, el segundo es entrega del bien, el tercero es prestación de efectivo del servicio y el cuarto es el cobro total o parcial del precio. Esta clave es para saber en qué mes debemos declarar el IVA. Por ejemplo, aquí tenemos que emitimos una factura el 28 de mayo y entregamos el producto el 3 de junio. Eso quiere decir que el 28 de mayo fue cuando se emitió la factura. Ese es el mes en el que se debe declarar. La base imponible aquí es el precio más otros valores y menos descuento, pero solo si el descuento si está registrado en la factura. De ahí tenemos lo que es la base imponible sobre lo que se aplica el 15% o 0%. Por ejemplo, aquí tenemos que si un producto cuesta $100 y el IVA aplica el 15% del IVA, entonces tenemos un total de $115, ya que sumamos 100 más 15 y nos da ese resultado. La tarifa que tenemos, cuatro: tarifa general, tarifa reducida, tarifa 0% y no objetivo de IVA. En el porcentaje general tenemos el 15%, 8%, 0%, y en lo que es no objetivo de IVA son operaciones excluidas por ley. Tenemos el periodo de declaración, aquí tenemos lo que es régimen general, que eso es mensual, con su formulario 104, el RIMPE semestral y con su formulario 104A. Tenemos también aquí lo que es fecha límite, depende del último dígito del RUC del contribuyente. ¿Quiénes declaran el IVA? Esas son las personas naturales o jurídicas que venden bienes o prestan servicios grabados con IVA. Con frecuencia esto debe ser mensual si es contribuyente normal o semestral si es del régimen RIMPE o negocio popular. Aquí tenemos el ejemplo de que si usamos el formulario 104, eso es para el régimen RIMPE, y el formulario, perdón, este es el 104A, y el formulario 104 es solo para contribuyentes generales, dependiendo del último dígito del RUC. Tenemos lo que es multas y sanciones, que es no declarar el IVA, que son multas de $30 a 1.500. Tenemos declarar fuera de plazo, que es multa base más interés libres por mora. Tenemos errores o omisiones en la declaración, que es multa proporcional al valor omitido. No pagar IVA declarado, que también es multa por mora más interés diario. No emitir comprobantes de venta, que eso es un salario básico de actualmente $460. Emitir comprobantes con errores, que es una multa de $30 a $1.500. Reincidencia o conducta dolosa, que es una cláusula temporal de establecimiento o incremento de sanción. Y la resistencia a fiscalización es la cláusula del establecimiento y sanciones adicionales. Los tipos de créditos tributarios. Tenemos el uno, que es crédito por compras internas. Puede ser para compras de materias primas, contratación de servicios profesional, como un contador o marketing. El segundo es crédito por importaciones. Esos son para importación de maquinaria, compra de insumos de ciertos países como Estados Unidos, China, etc. El tercero es crédito por activos fijos, que eso se genera por la compra de bienes de uso duradero como maquinaria, vehículos, y estos deben usarse directamente en la actividad económica. En el cuarto es crédito por servicios contratados, o sea que este IVA paga servicios prestados por terceros relacionados como servicios de seguridad o publicidad. El crédito por exportaciones dice que estas exportaciones están grabadas aunque la tarifa sea cero. El contribuyente puede recuperar pagado en compras. El 6 es crédito tributario por operaciones anteriores, que es un arrastre, que dice que es en un mes el crédito fiscal excede al débito fiscal y ese saldo a favor puede arrastrarse en los meses siguientes hasta que se compense completamente. A continuación tenemos el ICE, que este de aquí es el impuesto de los consumos especiales. ¿Cuál es el hecho generador de este impuesto? Bueno, este de aquí se produce cuando se realizan las siguientes actividades dentro del territorio ecuatoriano, como son la fabricación y la salida de los bienes grabados desde la fábrica o desde el lugar de producción, también a servicios como la telefonía móvil y la televisión pagada. También tenemos los ejemplos más comunes, que son la venta de cigarrillos, bebidas alcohólicas, armas, fundas plásticas, vehículos motorizados de alto cilindraje, entre otros. Como tal, ¿cuál es la base imponible de este impuesto? Bueno, este de aquí varía según el tipo del bien o del servicio. En este caso hemos ubicado los siguientes, que en la mayoría de los casos es el precio de venta al consumidor final sin incluir el IVA, y esto de aquí incluye los servicios como la telefonía móvil, que se considera el valor facturado sin el IVA. Para productos importados se considera el valor de los costos indirectos de aplicación, que sería el costo más el seguro más el flete, más los aranceles o impuestos que se apliquen en cada caso. Por ejemplo, si una botella de licor cuesta $10 sin IVA y tiene una tarifa del ICE del 35%, el ICE a pagar sería de $7.5.
Por su parte, tenemos aquí la tarifa impositiva del ICE. Esto de aquí son los valores con tarifas específicas y las tarifas ad valorem que dependen de cada producto y estas son las más representativas de 2025. Vale recalcar que estos datos son tomados del SDI y estos valores cambian de acuerdo a lo que se dicte según el SDI. Entre los más relevantes hemos considerado los siguientes, que son los cigarrillos, que la tarifa específica varía por el dólar que cuesta la unidad. Las bebidas alcohólicas tienen un 75% en ad valorem, las fundas plásticas 10 centavos por funda, vehículos de lujo puede variar de 5% a 35% según el precio y según el cilindraje. Los teléfonos móviles, que son en el servicio en este caso, tienen un ICE del 15%, bebidas azucaradas o gaseosas de un 10%. Ahora, ¿cuál es el periodo a declarar este impuesto? Bueno, el ICE se declara mensualmente dentro de los primeros días del mes, al mes siguiente del periodo fiscal, y eso es equivalente con el noveno dígito del RUT. La declaración se hace a través del formulario 105, que se encuentra en el portal del SRI, y podemos decir que, por ejemplo, si un productor de cigarrillos vende en junio, debe declarar el ICE correspondiente a julio, de acuerdo al noveno dígito del RUT. Finalmente tenemos lo que son las multas y sanciones del ICE, que estas de aquí se aplican de acuerdo al incumplimiento de la declaración o el pago del ICE que se puede generar. Por ejemplo, las multas fijas por no presentar esta declaración varían desde $30 hasta 1.500 según el tamaño de la empresa. Las multas proporcionales varían de un 3% mensual sobre el valor no declarado o pagado. Los intereses se calculan por cada día de retraso conforme a la tasa activa referencial, que también lo encontramos en el portal. El ISD, o si no más conocido como el impuesto a la salida de divisas. Como primer punto tenemos el hecho generador. El hecho generador de este impuesto constituye a la transferencia, envío o traslado de divisas que se efectúen al exterior, ya sea en efectivo o a través de giro de cheques, transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza, con excepción de las compensaciones realizados o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero. Como siguiente punto tenemos lo que es la base imponible y lo que es la base legal. Código de Producción, Comercios e Inversiones, o sea, más conocidos como COXI, tenemos el artículo 159 al 164 donde regulan lo que es el ISD. Para entender más sobre el artículo 159, establece un impuesto a la salida de divisas del país a cualquier sea el mecanismo utilizado para la transferencia al exterior. En la base imponible tenemos que estará conformada por el total de pagos sin considerar descuentos por concepto de servicios e intangibles cancelados desde el exterior o el valor registrado contablemente, el que sea mayor. Para el cálculo del ISD es la base imponible por el valor enviado y por el 5% que es la tarifa actual. En la siguiente diapositiva podemos notar cuál es la tarifa. Como estamos en el año 2025, la tarifa general es del 5%. Las importaciones de combustible es de 0%, las importaciones subpartidas arancelarias sector farmacéutico es de 0% y las importaciones subpartidas arancelarias de más sectores productivos de 2,5%. Y en los 3 primeros meses del año, según el listado de subpartidas, fue de 0%. A continuación tenemos lo que cuándo se tiene que declarar. En los casos de cada persona, ya sea natural o una sociedad, supera el monto en secto anual que haya sido objeto de retención o percepción del impuesto. Deberá contribuir a la calidad del contribuyente a través del formulario para la declaración del impuesto a la salida de divisas, de manera que se acumula anualmente. Durante el mes de abril, el siguiente que corresponde a los consumos realizados, conforme al noveno dígito, ya sea de su cédula o del RUT y conforme al calendario como podemos visualizar. Como siguiente punto tenemos lo que son las formas de pago. Los agentes de retención y percepción del ISD deben declarar y pagar el impuesto retenido y percibido por sus clientes, junto al impuesto que hubiera causado por la transferencia, traslado o envío de sus fondos propios, según el caso de las mismas fechas previstas para la declaración del pago de retención en la fuente del impuesto a la renta, y se lo hace en la forma online en el formulario 109 del SRI. A continuación tenemos lo que son los créditos tributarios, que son pagos por conceptos del ISD, importación de materias primas, insumos, bienes de capital que constan del listado para el efecto que se establezca en el Comité de la Política Tributaria. Pueden ser considerados como crédito tributario para el pago del impuesto a la renta del año y que se efectúan dichos pagos en 4 años posteriores. A continuación tenemos lo que son las sanciones y multas. Las infracciones más comunes por no declarar a tiempo el ISD, hasta $30 de declaración no representada. Esto lo dice en el artículo 100 del Código Tributario. Pago fuera de plazo, el interés diario por mora, más la multa de 3% mensual hasta el 100% del impuesto emitido. Otro factor puede ser subdeclaración o evasión del impuesto. La multa puede ser entre el 50% o el 200% del valor emitido según la gravedad, puede conllevar la responsabilidad penal tributaria. Y tenemos la simulación de operaciones para evitar el ISD, que es considerada defraudación tributaria por sanciones penales de 1 a 5 años de prisión, según el artículo 298 del COIP. Conclusión. El cumplimiento adecuado del IVA, ICE e ISD es esencial para evitar sanciones y mantener la estabilidad financiera de una empresa. Una gestión tributaria eficiente garantiza transparencia y responsabilidad fiscal. Además, conocer las exoneraciones permite optimizar recursos. La capacitación constante es clave para adaptarse a la norma vigente. Recomendación. Lleva un control contable preciso para registrar correctamente operaciones sujetas a IVA, ICE e ISD. Declara y paga impuestos en las fechas establecidas por el SRI para evitar multas de interés. Revisa exoneraciones y beneficios fiscales aplicables, especialmente en el caso del ISD y el IVA.
Capacita al personal contable y tributario sobre cambios y normativas fiscales para asegurar el cumplimiento legal.